Hay Pregunto. más en diferido, hay más en diferido. El anfitrión o un Eh, participante está grabando. Bueno, no importa, pongo entendido. Sí, yo Perdón, la Ok. tecnología me. Bueno, hoy es 3 de marzo de 2023 y comenzamos este curso sobre teatro de Gisela Gambardo. Va a durar 8 clases, una novena que es un encuentro para poder compartir lo que ustedes escriban acerca de, si quieren, acerca de la obra Gambaro. Y como les decía a Ana María y a Fidela, Ana María está en Rosario, Fidela está en Pergamino, Rodrigo está en Pinamar y yo en Ciudad de Buenos Aires. O sea que esto es posible por lo hacemos por Zoom. Vamos a hacer una introducción a la obra de Gambaro, vamos a ver el arco completo de la obra, y tenemos estudiantes y participantes asincrónicos que van a ver este video en diferido. O sea que este curso es con participantes sincrónicos que están en este momento ustedes dos, y hay una cantidad de estudiantes que están asincrónicos, ¿sí? Y algunos lo verán más adelante el curso, tal vez. Por eso va a quedar grabado. Y ustedes van a recibir también las grabaciones de cada clase, ¿sí? Bien. ¿Por qué hacer un curso sobre la obra de Gisela Gambaro? Y porque, como decíamos recién, antes de empezar a grabar, tal vez Gisela Gambaro sea la Borges de las dramaturgas argentinas. Su obra es vasta, fue, como lo vamos a ver en un ratito cuando vemos el mapa de toda la obra, es una autora que fue tratando distintos momentos del país. Hay algunas de sus obras como Antígona Furiosa, pues, Antígona Furiosa, que es la obra de la vuelta a la democracia, o La mala sangre, que es la obra con la que ella habla de la tiranía de la represión militar. También son obras políticas, ¿no? El campo, que va a tratar Rodrigo, es una obra importantísima y temprana de ella, que fue premonitoria, porque fue una obra que podemos decir que predijo, vio venir la represión militar, que tuvo enorme repercusión. Obras posteriores como Querido Ibsen, soy Nora, que yo voy a tratar, que yo me ocupo de investigar conflicto dramático de mujeres, en una tesis de maestría en la UNA. Y en esa obra ella discute, a través del personaje de Nora, con Ibsen. Nora le reprocha a su autor por qué la hizo así, por qué le hizo decir lo que dijo. O sea, Gambaro es una escritora profundamente lúcida, valiente, creativa, que trabaja por apropiación, ¿no? En Penas sin Importancia, trabaja un personaje de Chekhov. También son personajes, la última época de Gambaro se dedica a los problemas de las mujeres, ¿no? Sin tratarla de feminista, sin por ahí incluirla en el feminismo. Es una mujer que habla de problemáticas de las mujeres en la sociedad. En el taller de dramaturgas argentinas que hacemos desde febrero del 2021, hace ya 2 años, comenzamos con Antígona Furiosa y también hemos visto la mala sangre en distintos momentos del taller. O sea que ya tenemos videos y análisis de esas 2 obras grupales. En este curso esas obras las vamos a volver a ver desde una perspectiva algo más académica, con mayor detalle. Bien, Rodrigo. Sí. Voy. Yo voy a, bueno, bienvenidas a todas. Un gran placer, una gran alegría para mí también estar aquí en este curso con ustedes, con Elena, que, bueno, la conocía haciendo el taller hermoso de dramaturgas argentinas, bueno, que empezó en la pandemia y un montón de gente tratando de
bueno, de leer y de escribir, de leer, de comentar, de discutir sobre autoras que mucha gente no conocía, autoras, algunas sí, otras no tanto, pero un espacio hermoso, realmente muy, muy necesario. Entonces después con Elena dijimos, ¿y por qué no damos también un curso sobre dramaturgas? Bueno, entonces dimos uno, que eran 4 clases, y bueno, unas dramaturgas desde los años 30, trabajamos con Alfonsina Storni, con Salvadora, Medina Onrubia, bueno, también trabajamos sobre Griselda Gambaro, varias de las obras, y trabajamos, bueno, otras autoras contemporáneas. Y después quedamos tan enganchados con Griselda Gambaro que dijimos, ¿por qué no damos algo sobre Gambaro exactamente, específicamente? Entonces, bueno, de ahí surgió esta idea y, bueno, las ganas de compartir sobre ella, su obra, su mundo, ¿no? Así que bueno, las invitamos, después de cada clase les vamos a avisar, bueno, cuáles son las obras que vamos a analizar en la clase siguiente, para que ustedes las puedan leer si quieren. Así que bueno, cuando ustedes quieran, abren el micrófono, abren, preguntan, es un espacio de intercambio. Bueno, tengo aquí unas diapositivas, espérame, no las estoy encontrando, espérame. Espera, ahí va. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces, está cargando, dice. Ahí va, ahí va. Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Sí. ¿Se ve? Perfecto. A ver. Voy a poner esto aquí. Bueno, aquí hemos hecho bueno, como una diapositiva primera con Griselda Gambaro y todas sus criaturas, algunas de las que vamos a ver en este curso, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Ustedes ven, Ana María nos hablaba recién del despojamiento que ella había hecho, aquí hay una versión del despojamiento en esta imagen. Estas son algunas de las obras que nosotros vamos a analizar. La Mala Sangre, la versión de 1981 con Soledad Silveira como Dolores, Lautaro Murúa y el otro, bueno, ahora no recuerdo cómo se llama este otro actor, pero Oscar después, Martínez. perdón, perfecto, Oscar Martínez, gracias. Aquí El Desatino, una de las primeras obras muy importante que se hizo en el Ditela, que marcó, la gente se quedó muy sorprendida con esa obra, muy impactante. Nosferatu, esta es una versión chilena que se hizo de Nosferatu. Aquí abajo, Pena sin importancia, de la obra que Elena les comentaba, que Gambaro se inspiró en un cuento en una obra de Chekhov, del Sol Naciente, donde nos lleva a pasear por el Japón para hablar de cosas muy cercanas aquí. Esta es una de las últimas, El Don, como una especie de Cassandra nueva que profetiza, que tiene ese don. Aquí una de las obras también más importantes del último tiempo, La Persistencia, que dirigió Cristina Vanegas, con Carolina Fall, una obra sobre la guerra, muy, muy hermosa. Aquí Antígona Furiosa, que también, como decía Elena, es una de las obras paradigmáticas, una de las obras que, bueno, ha habido muchas Antígonas en Latinoamérica, en Europa, en muchos lados, en África también, en distintos lados, y esta Antígona, con una bailarina, Bettina Muraña, fue algo muy, muy impactante en 1986, por todo lo que decía y lo que se estaba, lo que también los espectadores podían entender con esa Antígona que volvía del mundo de los muertos para hablar algo aquí, a los vivos. Aquí tenemos La señora Macbeth, con Cristina Vanegas, que leía hoy, bueno, todo el ritual que ella hacía para preparar ella decía, no quiero tener pelo, quiero estar pelada, pero bueno, después se inventó con un casco de horquillas y cosas metálicas que tardaba como 1 hora en hacerlo. Y aquí tenemos una de las obras también más hermosas, más paradigmáticas, que se llama De profesión maternal, una obra que Elena trabaja mucho, que bueno, después vamos a contar de qué se tratan y demás. Esta es El campo, también una obra muy temprana, de 1967, y que, como decía Elena, fue luego vista como algo premonitorio que sucedió luego en Argentina, porque hablaba como de una especie de campo de concentración nazi, pero en 1967, ¿no? La hicieron hace poco también, o sea, una obra de una gran vigencia, sus obras siguen montando los espectáculos, en escenarios, han sido traducidas a muchas lenguas,
o sea, son obras datadas en una época, pero también son obras que trascienden su época y muchos años después pueden seguir diciendo cosas a las personas, ¿no? Esta es también Querido Ibsen soy Nora, de la que hablaba Elena, hermosa, y el Decir sí, una obra emblemática también por el momento en el que la presentó. Era una obra que había escrito en 1974 y la presentó en 1981 en el contexto de teatro abierto, en el Picadero, el teatro que fue luego quemado, que fue el gran movimiento de resistencia cultural contra la dictadura. Y aquí tenemos El Nombre, obra que muchas actrices han hecho, estudiantes de teatro, actrices, El Nombre, que luego se estrenó en el contexto de Teatro por la Identidad. Esta obra es de 1974 y la estrenaron en 2001 en el contexto de Teatro por la Identidad. Bueno, o sea, a muchos dicen que es esto como medio profética, y otros dicen, bueno, que no es eso, sino que ella más bien que mira su entorno con mucha claridad, digamos, bueno, y que eso es posible entonces de que luego tenga otro sentido. Bueno, yo les quería compartir algo que han dicho de ella. Aquí parafraseando a la cantante Tita Merello, que se dice de mí, bueno, se dice de ella. ¿Qué han dicho las personas sobre Griselda Gambaro? Voy a leer algunas citas de lo que han expresado algunas personas. Miguel Ángel Giela, que es un estudioso del teatro, de la dramaturgia, dice, en el contexto de la escena argentina, la crítica la vinculó al vanguardismo y habló de influencias como Kafka, Beckett, Pinter o Artaud. Lo cierto es que Gambaro ha sido siempre una escritora extremadamente inaprensible. Eso dice Miguel Ángel Giela. Después, Silvio Lang, que dirigió Querido Ibsen soy Nora, aquí tenemos la voz de un director, dice, Griselda Gambaro es la dramaturga que instaura otra historia en la dramaturgia argentina. Y dice, y muy probablemente este sea el trabajo que Gambaro hace con su escritura, didascalias incluidas. Una puesta en claro de los desatinos no reconocidos de su tiempo, pero también de sus posibilidades de cambio. Bueno, aquí Lang juega con esto, ¿no? Puesta en claro es el nombre de una de las obras, desatino, el desatino es otra. Bueno, interesante esto que plantea, ¿no? Como una manera de, sí, que en los títulos, luego vamos a ver todos los títulos juntos, hay algo de esto de poner en claro, de comprender, de entender, ¿no? Y también de, ay, se me fue, de cambiar. Patricia Zangaro, una dramaturga muy importante, dice esto, desde su irrupción en la escena nacional, con el estreno del Desatino en 1965, el teatro de Griselda Gambaro sostuvo un combate singular con los límites del lenguaje para decir lo indecible, de la violencia, la crueldad y el absurdo de nuestra realidad. Difícilmente puede encontrarse en toda la dramaturgia latinoamericana una palabra, un verbo, de una carnadura tan inquietante como la del decir de Gambaro. En su teatro, la palabra se realiza como acción, hace. Esto dice Patricia Zangaro. Y dice, a lo largo de casi 50 años de producción ininterrumpida, el teatro de Griselda Gambaro ha explorado las infinitas posibilidades del lenguaje para escribir la herida donde habla lo inefable de la condición humana. Bueno, ese es un prólogo que Patricia Zangaro hizo a una nueva recopilación de obras de Griselda Gambaro, que son estas, que es de La Flor y de la Conavip, que se reparten en las bibliotecas populares, y a Patricia Zangaro le tocó prologar las obras de los 80, entonces por eso habla del horror y de cómo su teatro aborda eso, ¿no? Y finalmente, la voz de una actriz que dice, hay un antes y un después de su escritura en los lenguajes del teatro. Su marca vuelve más criollo a los imaginarios, instala en el cruce de géneros y estilos, entre el grotesco, el absurdo, el teatro de la crueldad, el surrealismo, el naturalismo, el sainete, la tragedia, la resignificación del teatro. Vuelve a inventarlo. Su dramaturgia lo hace más argentino. Su poética no solo nos nombra, nos hace ser más nosotros mismos, nos revela. Ella es una salvaje que aprendió a escribir, a anticipar, a ver más allá. Una reina del desastre, una que se ríe de lo peor, como si en su mundo sin justicia y sin sosiego fuera posible amar. Y ella lo hace posible. Esto dice Cristina Vanegas. Bueno, aquí, Elena, si quieres seguir, yo dejo de compartir. Ahí va. Sigamos con la biografía, Rodrigo, si te parece. Ah, bueno, ¿sigo yo? Sí, sí. Ah, bueno. Comparto. Aquí.
Bueno, ¿quién es Griselda Gambaro? Muchos la conocen, muchas la conocen. Ella, bueno, nació en 1928 en Buenos Aires, y es una dramaturga muy importante, y también narradora. Recién contaban también sobre los cuentos de Griselda Gambaro, que son muy interesantes, y algunos de las obras nacieron primero como cuentos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el caso de Nosferatu, y son bien, el desatino también, nació como un cuento, el campo también. Bueno, son muy diferentes los cuentos de lo que luego ella hace como dramaturga, con personajes en escena que interactúan. Pero es interesante ver también como los dos procesos, ¿no? El proceso de la escritora de narrativa y cómo eso luego se transforma de una manera muy impresionante en la obra de teatro. Hizo varios libros bueno, de cuentos, y también hay un libro que se llama Los animales salvajes, otro se llama Lo mejor que se tiene, ahora hay otro que se llama Relatos reunidos, ese se consigue. Y después, bueno, las obras son un montón, ahora vamos a ver pues, algunas, o todas, digamos, vamos a Si ver. querés comparto ahora. Dale, genial. Vamos ahora sí a ver el mapa con la Dale, obra. dale. Bueno, tiene muchos premios, ha sido, bueno, doctora honoris causa, profesora honoraria, invitada a la Feria del Libro, representante de Argentina en un montón de eventos importantes. Eh, Ahí está. ¿Querés vos contar un poco sobre esto? Bueno, acá está en una línea de tiempo que comienza en los años 60, como ustedes ven, hasta el Don, que sería la última, ¿no? Rodrigo, el Don sería Sí, creo que sí, sí, sí. la última obra. Es un tramo de 50 años, son 50 años de escritura teatral. Es enorme el panorama de la obra. Ahí, Ana María, tenés para elegir el libro. Un criterio para elegir la obra de ella es este trabajo que hicimos con Rodrigo de década por década, que también está en un libro muy importante con el que vamos a usar, que es un libro de mi directora de tesis de maestría, que es Susana Tarantubies, una doctora en letras, especializada en teatrología, que en el libro, acá va a aparecer chiquito, después lo vamos a ver mejor, se llama La escena del poder, el teatro de Griselda Gambaro, que está publicado en el año 2007, creo yo, 2007. Sí, 2007. En el 2007 se publica esta obra, este análisis literario del Teatro de Gambaro, escrito por Susana Tarantubies, una doctora en letras, y hasta el 2007, digamos, llega hasta mediados de los 2000 con su análisis. Quedan obras como Querido Ibsen o El Don, quedan fuera de análisis, pero en general ella ha trabajado la obra teatral de Gambaro también por épocas, también por ejes poéticos, por poéticas. Ya vamos a ver la clasificación que hace Tarantubies, que es importante para ver el cuerpo general de la obra de Gambaro. Acá en rojo y negrita, digamos, lo más destacado son El campo, Decir sí es una obra que participó de Teatro Abierto, ustedes saben que Teatro Abierto ha sido un acontecimiento social y cultural de gran valentía en medio de la represión militar. La mala sangre, una obra que se escribe al volver del exilio en Barcelona. Antígona Furiosa, que es el... Sí, Fidela. La señora Macbeth la estamos actuando ahora, en este año. ¿Sí? Qué lindo. Bueno, yo tengo una hipótesis que no la digo así como discretamente acá, pero ustedes saben que Pompeyo Audibert está haciendo Habitación Macbeth. Pompeyo Audibert está haciendo Habitación Macbeth. Pero que la estrenó después de la pandemia y que es una obra colosal, donde él trabaja solo 6 personajes de Macbeth, de Shakespeare. Y cuenta que se fue a la costa, en plena pandemia, y trabajó la obra y creó la obra. Resulta ser que cuando trabajamos Señora Macbeth para el curso que hicimos con Rodrigo el semestre pasado, encuentro que ¿quién dirigió el estreno de Señora Macbeth? Pompeyo Audibert. Convocado por Cristina Vanegas, que es la protagonista de ese estreno. ¿Cuál es la conjetura que sacamos rápidamente?
que Habitación Macbeth tiene por antecedente a Señora Macbeth, de Griselda Gámbaro. ¿Se entiende? Él la dirigió. Aunque es una obra que se basa en Macbeth de Shakespeare, Sí. Señora Macbeth, con sus recursos, con su innovación, con su rareza, con su maravilla, que es la apropiación que hace Gámbaro de Macbeth, la señora Macbeth de Shakespeare, fue antecedente de la obra, ¿se entiende, no? Seguro. Es Acá fuente en de Rosario, inspiración. sí, acá en Rosario Totalmente. también, perdón, acá en Rosario también están haciendo un Macbeth raro, loco, ayornado, Ah, bueno, pasa de todo, ¿viste? qué lindo. Realmente es lo que vos decís, seguramente que él tiene un basamento ahí en la señora Macbeth de Griselda Gámbaro. Y en la Pero actuación de hay, Vanega, porque él Claro. actúa claro, la obra. Hay un Él autor que hace se de llama, señora Macbeth en la obra. hay un Hace autor 6 que se llama personajes. Marvin Carlson, un teórico del teatro, un estudioso, que habla de los fantasmas de la escena, ¿no? Y él dice que hay fantasmas del texto, fantasmas o espectros, ¿no? De fantasmas del texto, fantasmas de la dirección y fantasmas de la actuación, que es todo lo que los otros sí, van apropiando de Claro. otras puestas, de otros actores, de otros textos, bueno, para hacer como una especie de reciclaje posmoderno, dice él, habla de esto. Y yo sí, seguro que las actuaciones o las dramaturgias, ¿no? Impactan en las nuevas producciones de quienes han participado, seguramente. Bien, después está de Profesión Maternal, que yo la trabajé en una clase que ustedes pueden encontrar en YouTube, que dicté sobre conflicto dramático de mujeres, donde presento mi hipótesis de investigación. Y es que, ahora vamos a hablar un poquito después de esto. En esa obra, Griselda Gámbaro también se inspira, en mi parecer, en otra obra, es El fantasma El de fantasma de Diana los textos. Rasnovich. Esto corre por mi cuenta, ¿eh? Bueno, en De Profesión Maternal, la obra termina diciendo mamá. La hija llama a la madre, nombra a su madre, mamá, ¿no? Pero antes de Profesión Maternal, Diana Rasnovich escribió Casa Matriz. Una obra que es una comedia terrible, tragicómica, en que una mujer contrata a una empresa que provee madres. Le pide a una empresa que le mande la madre que ella quería. Entonces te dan un menú. Quiere una madre así, una madre así. Entonces la empresa le manda a la protagonista de Casa Matriz, de Diana Rasnovich, una madre equivocada. Pero la madre que va a trabajar de madre, a ser madre sustituta, se parece un poco a lo que es la prostitución, ¿no? Ahí se desdibuja el rol materno con el rol de la prostitución. Entonces, la madre sustituta empieza a cambiar, hace distintas madres a lo largo de la comedia. Y hace una madre judía, una madre italiana. Bueno, es maravillosa, la obra es maravillosa. La de Diana Rasnovich se les puedo mandar si ustedes quieren. Es una obra maravillosa que la hizo Ana Acosta no hace mucho, acá en Buenos Aires. Diana Rasnovich es una dramaturga que también estuvo en Teatro Abierto con la obra Desconcierto, y ahora vive en España y trabaja de humorista gráfica. Si ustedes siguen mi página de Excelente, dramaturga, es maravillosa. yo comparto de Diana Rasnovich sus dibujos, etc. Bueno, Diana Rasnovich, su obra, que es anterior a De Profesión Maternal, la obra termina cuando la clienta llama a la madre y dice mamá, pero es un llamado, es el mismo final en las dos obras. Nada más que en la de Gámbaro, la obra de Gámbaro es posterior. Si en Diana Rasnovich la comedia es mordaz, Diana Rasnovich es burlona del ideal materno, se ríe del ideal materno, etc. Es crítica del ideal del madre, termina con un llamado, un llamado de amor a la madre, la obra. Y en la de Gámbaro termina igual. Es el mismo final. Y es muy llamativo. Y creo entender, me tengo que fijar, pero creo que Gámbaro recomendó a Diana Rasnovich como una de las dramaturgas de su época. O sea que no le era ajena a Diana Rasnovich.
Es otro hallazgo de comparar obras de teatro. Como yo estoy medio sumergida en el teatro escrito por mujeres, por mi tesis, encuentro cosas, encuentro correspondencias, encuentro relaciones que no me imaginé que existía. Yo no sabía, no había leído nunca la obra de Diana Masnovich y quedé maravillada con esa obra que leí de ella. Casa Matriz, que se representó en todo el mundo. Es una dramaturga muy exitosa a nivel internacional y en Argentina no suena casi. Y eso pasa con casi todas las dramaturgas. Por eso yo trabajo con algún convencimiento en la divulgación de teatro escrito por mujeres, ¿no? Y hoy estamos trabajando, hoy empezamos a estudiar este curso a una de las más grandes contemporáneas, si no las más grandes que hubo en la Argentina hasta ahora. ¿No, Rodrigo? ¿Qué pensás? Sí, sin duda. Sí. Bien. Pena sin importar, bueno, tenemos de las más destacadas, El Campo, de Sipsila, Mala Sangre, como ustedes ven acá. Se los vamos a mandar este mapita para que lo tengan. ¿Está bien? Ana María tiene que tener este mapita para elegir sus obras. Después, Claro que sí. Sí. Y Querido Ibsen, Soy Nora es de las últimas obras. Querido Ibsen es porque Gámbaro, como se apropió de clásicos y los cuestionó, desde Antígona hasta Macbeth, hasta Casa de Muñecas de Ibsen, como hizo esto con las obras, o Pena sin importancia, que Chekhov, tenemos Sófocles, Chekhov, Shakespeare e Ibsen. Se metió, ¿no? Se apropió de personajes de obras de grandes dramaturgos canónicos y los cuestionó. En Querido Ibsen, Soy Nora podemos decir que Gámbaro sí tiene un pie en el feminismo. Pero ya también lo tiene en Penas sin importancia. Cuando también hay una alusión a Chekhov, ¿no? Ustedes saben que Chekhov fue un autor que rompió con el canon teatral, con la obligación de que en el teatro pasaran grandes cosas, digamos. Las acciones en Chekhov son de otra envergadura que en el teatro anterior, el teatro que lo precedió. Es un autor que rompió con la tradición teatral, Chekhov. Y el estreno de su primera obra fue un fracaso total, ¿no? Sabemos, históricamente fue un gran fracaso, el estreno de su primera obra. Y Chekhov es un autor que podríamos decir que tiene algo del estilo femenino en su mundo, porque es un mundo de sutilezas, es un mundo que él describe, como también fue médico, tenía una visión de lo humano entre tierna y melancólica, ¿no? Tenía una relación con la muerte, con la enfermedad, como médico rural, entre la ternura y la melancolía, y eso tiene algo que puede llevarse al campo de lo femenino. Bueno, en Penas sin importancia, esa obra, de Gisela Gámbaro, es una obra que ya vamos a ver que es de una enorme ternura, ¿no? Y una gran solidaridad entre mujeres sufrientes. Una contemporánea, en el momento que le escribe, y otra es uno de los personajes de ella. Tanto Rodrigo como yo tuvimos de profesora Laura Yusen, la directora teatral, que estrenó gran parte de la obra de Gámbaro. Y Penas sin importancia es la obra que Laura Yusen eligió por chejoviana, es el mundo chejoviano que Gámbaro se apropia, para dictar una materia en nuestra maestría que hicimos con Rodrigo, una maestría sobre dramaturgia, sobre escritura de teatro. Perdón, y ahí en esa clase presentaba a Griselda Gámbaro y decía,
Bueno, algunos llaman Gámbaro, otros Gámbaro. Ella es Gámbaro, pero yo siempre Es la Gámbaro. nombro como Gámbaro, pero porque la tengo incorporada. Pero decía, para mí es la mejor dramaturga de todos los hombres, mujeres, de todo de Argentina, es la mejor, la mejor. Bueno, y bueno, tiene una relación muy afectuosa, muy afectiva, y muy de colaboración profesional, de muchos años, pero decía eso, que es la autora que le parece más importante de todos y todas los autores argentinos. Después hay una obra que también vamos a trabajar, que es Nosferatu, que es una obra de vampiros. Estoy spoileando un poco el programa, que ya lo tienen. Nosferatu, que está acá abajo, de años 70, es una obra de vampiros. Tiene una obra de vampiros que se llama. Tiene una Bien. ópera también, es La Casa Sin Sosiego, es un guión de una ópera que, bueno, que después obviamente le pusieron música y yo lo que decía cuando veía todos estos textos juntos, todas las palabras, todos los títulos, me llamaba la atención esto de cómo en los títulos aparece esta cuestión de este interés por comprender lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, es necesario entender un poco, atando cabos. Otro, Información para extranjeros, que es una obra buenísima en la que en el año 73 incorpora el teatro documental, incorpora partes de diarios de la época en los cuales se habla de fusilamientos de distintas personas, de torturas, etcétera, como para contarle a los extranjeros lo que sucede aquí. Y después otra, ¿no? Por ejemplo, Dar la vuelta, bueno, puesta en claro, sucede lo que pasa. En muchas aparece esta cuestión de la comprensión, ¿no? De lo que sucede. Bien, ¿algún comentario, chicas? Ana María está silenciada. Yo feliz de todo lo que estoy escuchando y logrando de a poquito ir analizando, porque es muy importante como entender bien la obra. Por ejemplo, he trabajado obras de Acuerdo para cambiar de casa, y por ejemplo, Acuerdo para cambiar de casa, y yo siempre la analicé, la pensé de una manera, y yo digo, ¿será real la manera en que yo la analizo? ¿Estará bien? ¿Es lo que corresponde? Porque cuando vos lees toda la bibliografía es como que tal vez tenés como, entendés más el contexto, demás, pero si no, a veces como obras así aisladas, más allá de que he leído varias de las que van a trabajar acá, pero no todas, y nada, la importancia de poder estar acá analizando las obras es maravillosa. Laura Yusen, a la que yo le hice muchas preguntas, como siendo ella directora de teatro, una mujer octogenaria ya, decía que yo le pregunté mucho sobre los elencos. Por ejemplo, le pregunté por el elenco de La Mala Sangre, Lautaro Murúa, un actor que era, tenía una imagen magnífica, era uno de sus galanes, ¿no? Oscar Martínez, que hoy es un actor argentino ya muy consagrado, que en ese momento era muy joven. Y Soledad Silveira, que es una actriz muy popular, ¿no? Que ha hecho de todo en televisión, en cine, en teatro. Y yo le fui preguntando sobre los elencos, cómo era dirigir a Lautaro Murúa. Me decía, Lautaro Murúa no hay que dirigir, no había que dirigirlo. No necesitaba dirección Lautaro Murúa, era un excelente actor. Dice, pero hay algo importante en la actuación, que es cuando el actor comprende la obra, Claro. como decía Fidela recién. O sea, tenemos que lograr que el actor comprenda la obra. Cuando el actor comprende la obra, el actor o la actriz, ya hay mucho resuelto. Total. Y de hecho, en el curso que dio Laura Yusen, con esta obra, con Pena sin importancia, se trataba de analizar realmente cada diálogo, cada situación, de comprender. Ella, como, bueno, era una materia que era más que ver con la puesta en escena, con la dramaturgia y la puesta en escena, pero le importaba hacer este análisis dramatúrgico, que hay que hacerlo así realmente muy minuciosamente, porque si no hay cosas que se leen y todo, pero no, y el actor lo tiene que hacer, y el director, y el actor junto con el director, porque para realmente
poder, bueno, ver cómo eso luego son acciones que generan reacciones, reacciones que generan más acciones. O sea, como que hay algo que no son palabras dichas, así, sino que son palabras que actúan, palabras que hacen, ¿no? Y bueno, comprender esa como estructura para Laura Yusem era muy, muy importante. Entonces era muy minuciosa realmente con el análisis, fragmento por fragmento, de lo que sucede ahí, ¿no? Tratar de desentrañar, porque uno no sabe hasta que no lo puede leer y todo, pero cómo desentrañar eso que está sucediendo, que va por abajo, ¿no? Que hay como una estructura subyacente, que las palabras, los actores dicen palabras, los personajes dicen palabras, pero están haciendo otra cosa, ¿no? ¿Qué le dice cuando le dice buenos días? O qué le, no sé, a lo mejor le dice algo muy banal y por dentro va a otra cosa, ¿no? Entonces, de tratar de entender eso. Y decía también que trabajan mucho con Graciela Galán, que eran como el equipo así, el trío dinámico, que hacían Graciela Galán en los vestuarios y en la escenografía, bueno, Laura Yusem dirigiendo, y Griselda Gambaro, que además iba a todos los, no sé si a todos, pero a muchos ensayos, e intervenía. Entonces, para los directores también tener al dramaturgo, la dramaturga ahí, que ya lo ve de una manera, ya se los imaginó, ya los tiene en su cabeza, digamos, están vivos en su cabeza. Entonces, a veces no coincide con la mirada del director. Pero en el caso con Laura Yusem, como que veían todo perfecto juntas, así, y Graciela Galán se entendían perfecto, y bueno, de hecho, Griselda Gambaro siempre quería que fuera Laura Yusem la que dirigiera sus obras. También supongo que entendería de otra manera esa propuesta de esta dramaturga, ¿no? Quizá. Hay un texto de Griselda Gambaro que también vamos a ver en su libro El Teatro Vulnerable. En ese libro ustedes tienen ensayos de Griselda Gambaro, donde elogia la lealtad de Laura Yusem como directora. Y está hablando de Penas sin importancia. El texto se llama Esos animales extraños. Es un artículo, ahí ven en la tapa del libro, lo está mostrando Rodrigo. Con una imagen del despojamiento, justamente. Terrible. Terrible. Y sonriendo, bueno, ¿no? Miren cómo está, y sonriendo, está con las medias bajas, todo, y esa sonrisa sí. así como, y la peluca, todo lo artificial, es hermoso, es como, ya dice un montón esa imagen. Y termina así, termina en Bombacha y Corpiño, despojada total. Sí, 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 como un striptease forzado, ¿no? Claro. Sí. Y eso que vos decís justamente era un poco lo que yo dije al inicio, comprender el texto, a ver qué me está queriendo decir, y el subtexto, viste, Sí, sí, que... claro. Y yo, no sé, en mi edad o qué, no llegaba a comprender qué era lo que estaba haciendo realmente, de qué me estaba hablando, lo que te va despojando el tiempo, ¿no? La vida, las cosas que te van pasando, más allá de la Claro, capa, de la claro. ropa, de los Sí, aros, sí, de las totalmente. fotos viejas. Y eso era el otro yo del doctor Merengue, ¿viste? El decirse y el Ah, decirse. Claro, Decía, tal no, cual. porque yo esta capa, Sí, 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 me sí. saca la capa porque no cualquiera lleva capa. Claro, tal cual. Sí, y además entender el texto también en su contexto, ¿no? Porque, no, por ejemplo, La Mala Sangre, en 1981, plena dictadura militar todavía. Este, bueno, luego cuando hablemos de La Mala Sangre, les vamos a contar lo que sucedió en el estreno de La Mala Sangre, que fue muy, muy paradigmático y muy impresionante. Pero imaginen, esa obra termina con Dolores diciéndole al padre y a todos los que están ahí, ya no tengo miedo, en mí y conmigo ya no manda nadie, no tengo miedo, el silencio grita. Bueno, imaginen escuchar a los espectadores y espectadoras en ese contexto de 1981 decir ya no tengo miedo. Bueno, es muy fuerte. ¿Y qué pasa Muy con el teatro? comprometida, Muy muy comprometida. Y además, comprometida. ¿qué pasa con el teatro y la sociedad? ¿No? A veces se dice el teatro es el reflejo de la sociedad. Bueno, aquí no. En este caso no era ningún reflejo, sino que estaba promoviendo algo, provocando algo, actuando, haciendo algo como un Una actor denuncia. social. Exacto, y algo que en las cabezas de las personas luego quedaba dando vueltas, y un personaje en escena lo decía, pero luego ellos también lo podían sentir, decir, o sea, muy, muy importante. O decir sí, en el 74, bueno, no se estrenó ahí, pero en ese contexto dice algo, esa obra, pero en el 81 dice otras cosas. Entonces, en teatro abierto, dice otra. Entonces, estas obras también es interesante verlas cuando fueron escritas, que acá las fechas que pusimos son cuando fueron escritas, pero algunas fueron estrenadas mucho tiempo después, algunas en el momento mismo, y otras mucho tiempo después, otras en otros países. Y entonces también
cómo es leída ahí. Entonces se puede hacer una lectura para los actores, una lectura para los directores, las directoras, y una lectura histórica también, ¿no? Que permita pensar en quiénes reciben eso, qué les pasa a las personas que ven esas obras. Y para muchos, por ejemplo, de La Mala Sangre, encontramos algo de una persona del público que había ido, y decía que esa obra la había marcado, pero para toda la vida. Era muy joven, entró al teatro, vio esa obra que le decía, y se acordaba, habían pasado 40 años, y se acordaba perfectamente de eso que había sucedido, de la emoción, ¿no? de la conmoción que había sucedido con el teatro. Bien. ¿Continuamos con la biografía, querés, Rodrigo? Sí, a ver, aquí voy. Comparto. Aquí. Bueno, de la biografía es básicamente eso, digamos, toda una obra muy prolífica. También tiene un libro muy interesante que se llama A pie de página, donde habla de política, de sociedad, de cuestiones que tienen con el género, como son artículos que publicó en distintos medios, entrevistas también. Hay muchas entrevistas. Le vamos a pasar algunos links que hay. Bueno, algunas descripciones de su teatro. Por ejemplo, Lang, que hablamos recién, Silvio Lang, decía, el teatro de Gambaro, como el de Brecht, es antinaturalista, muy a contracorriente de la mayoría del teatro argentino de aquellos años. Antinaturalista por cuestionar toda herencia que se ufana de encarnar la naturaleza y toda estructura que la costumbre encarniza en nuestro comportamiento. Además de esta ruptura con lo naturalizado, muy probablemente Gambaro sonara absurda y profética como la extranjera Casandra para los antiguos griegos por el hecho de que su teatro abordara lo que estaba en el aire, lo que se respiraba, pero no se sabía qué tufo era. Esto es lo que dice Silvio Lang. Y esta es una autora que se llama Edith Schneid, una autora exiliada, que también es una de las que prologa uno de estos libros de la nueva compilación de Griselda Gambaro, y dice que su teatro es un teatro que reflexiona sobre el poder y la dominación. Y dice ella, dice, se puede rastrear la misma estructura de relación entre realidad y arte en cada una de las situaciones dramáticas inventadas por Griselda Gambaro a lo largo de los años. Dominar al otro es una, perdón que hay muchas letras que se repiten porque mi teclado a veces se va. Bueno, de dominar al otro es una complacencia que engolosina a los hombres, entregándolos al goce vicioso de la arbitrariedad, desde las pequeñas jugarretas malignas de las dependencias cotidianas hasta las grandes empresas genocidas perpetradas con frío tecnicismo en lo que va del siglo. En este sentido, todo poder incita al abuso, en mayor o menor escala, porque el placer que depara nunca está a salvo. Siempre lo acompaña la oscura conciencia de que su fuerza no es más que una casualidad nacida de la debilidad de los demás. Como sentencia Conrad en El corazón de las tinieblas. Los personajes de Gambaro se encargan de ejemplificarlo, desde los siameses o el desatino hasta la mala sangre o del sol naciente, pasando por el campo, las voces del desastrado Lorenzo, del padre rosista, del guerrero oriental o del franco nazi, imponen su fuerza casual, ajena a toda necesidad intrínseca, sobre el silencio de unos débiles que son tales hasta que dan con la palabra impugnatoria que les revele su propia voz, la que perdieron o la que nunca llegaron a tener. Esto dice en el prólogo Edith Schneid, un teatro que reflexiona sobre el poder y la dominación, ¿no? Desde lo más pequeño, en la casa, en una situación muy cotidiana, hasta los grandes genocidios o los campos de concentración. Bueno, esta cronología ya la vimos, y aquí, ¿ustedes me ven bien? ¿Me escuchan? Sí, total, ¿Sí? está bien. Bueno, bonito. Pero me había quedado congelada la imagen. Sí, estoy. Bueno, genial. Algunos autores y autoras han intentado sistematizar toda la obra de Griselda Gambaro en etapas. Entonces, les queríamos compartir algunas. Por ejemplo, Osvaldo Pelletieri, que fue un gran historiador del teatro, que trabajó en el GTA, ahí, un instituto de investigación teatral muy, muy importante. Él dice que hay una primera etapa que corresponde a lo que él llama, le encanta a Pelletieri como poner nombres, ¿no?, a las épocas y tratar de conceptualizar, de caracterizar de alguna manera con palabras, con categorías,
la obra de los dramaturgos, de las dramaturgas. Entonces él dice que hay una primera etapa, que es el absurdo gambariano, él lo llama así, que iría de 1965 al 68, es decir, esas primeras obras. Que fueron, como les decíamos, muy revulsivas. En la época, como que nadie escribía obras así. Y en Argentina era muy raro. La gente quedaba media desconcertada. Algunos la criticaban porque decían que no era suficientemente social ni comprometida, aunque era recontra comprometida. Imaginen hacer el campo, hablar de los campos de concentración nazi en esa época. Pero algunos la veían así como snob, como muy, bueno, como muy vanguardista, pero que no tenía que ver con la realidad sociopolítica, no sé qué, entonces querían como otro tipo de teatro, que también sucedía en la época, ¿no? Un teatro de denuncia muy clara, un teatro revolucionario, ¿no? Muy explícitamente comprometido. El de ella también era muy comprometido, de otra manera, obliga a pensar. Digamos, por ejemplo, si uno lee El Campo ahora, está pensando todo el tiempo, pero ¿por qué le dijo eso? ¿Y por qué dijo eso? Pero, y asombra, pero no, ¿por qué está vestida así? ¿Por qué sonríe cuando la están torturando? ¿Y por qué? Entonces, mientras se lee, imaginen cuando se ve la obra, ¿no? Está todo el mundo, las neuronas no paran de hacer sus elucubraciones. Bueno, o sea, no es un teatro tranquilo, ni un teatro de pasatiempo, ni un teatro de entretenimiento, que uno pone ahí ya automáticamente. No, hay que estar armando, pensando, reflexionando. Bueno, y es lo que ella propone, básicamente, un teatro crítico, un teatro de deconstrucción. Dice, entonces, Pelletieri, que ese absurdo gambariano sería una variante del absurdo de amenaza. Dice, trabaja en complementariedad con sus reglas obligatorias y las fusiona con el modelo irracionalista preexistente, el expresionismo. Bueno, esto dice Pelletieri. Y dice que las obras que pertenecen a esa obra, a esa etapa, serían el desatino, Las paredes, Matrimonio, que luego aquí la vamos a ver como ¿cómo se llama? Viaje de invierno. Se estrenó como Matrimonio, o Matrimonio, o Viejo Matrimonio, pero se publicó luego así como Viaje de invierno. Los siameses y el campo. Bueno, eso dice Pelletieri. Y Ana Laura Lusnich, que trabajó mucho también con Pelletieri, en las compilaciones que él hacía de textos, ella participa, entre otras muchas personas, y, o sea, que sigue su modelo, digamos, su cronología. Ella dice que después de ese absurdo gambariano, digamos, habría una etapa de transición al realismo, como las obras Si tengo suerte, El nombre y Sucede lo que pasa, entre el 70 y el 75, como una especie de transición. Y después ya tanto ella como Pelletieri, bueno, hablan de este modelo realista crítico, ¿no? Como que sería otro modelo diferente a ese absurdo gambariano inicial. Y en este modelo realista crítico incluyen Real Envido, La mala sangre, y bueno, según Ana Laura Lusnich, acá lo que se trataba era de clarificar la metáfora, o sea, de intentar que no fuera algo tan ambiguo, que bueno, como que las personas pudieran como comprender un poco más a qué se estaba refiriendo, y también que se intentaba probar una tesis social en estas obras del modelo realista crítico. Y también Ana Laura Lusnich encuentra otra etapa, una tercera etapa, entre el 83 y el 98, y dice que ahí las obras de Gambaro continúan y profundizan, con cambios, el modelo textual del realismo crítico. O sea que seguiría en ese mismo modelo. Pero bueno, el libro es del 2001, así que paran ahí ellos con la caracterización, ¿no? Pero bueno, solo para esas obras. Deanna Taylor es una investigadora que muy importante, que sobre todo trabaja sobre la performance, y ella tiene un libro que es muy interesante, que se consigue así en las librerías de usados, nada más, o creo que está en Mercado Libre. Se llama En busca de una imagen, ensayos críticos sobre Griselda Gambaro y José Triana. Entonces, toda la primera parte son artículos sobre la obra de Griselda Gambaro. El libro es del año 1989, y son artículos muy interesantes de especialistas de la época que abordan algunas obras o varias de Griselda Gambaro. Y ella señala, lo hace así como nosotros, un poco por décadas, en los 60, los 70 y los 80. Bueno, ahí para, porque el libro paró ahí. Pero entonces ella dice, de Anna Taylor, que en los 60 están los paradigmas de la crisis en temas y modelos.
por ejemplo, Las paredes, El desatino, Los siameses, etcétera, donde se analizan las distintas manifestaciones de la crisis social de Argentina y se representa la violencia como elemento central en cada acción e interacción, como si la violencia representada en escena se originara en otro lugar, como una especie de furia desplazada, un efecto más que una causa. Bueno, en los 70, según ella, lo que sucede es que hay como una desmitificación de modelos, es un drama de la supresión, etapas de violencia desnuda, como obras como Decir Sí, El despojamiento, Información para extranjeros, que siguen explorando los efectos de la crisis social, retomando los temas de la violencia y de la persecución. Son realmente, esa Información para extranjeros, por ejemplo, realmente muy valiente hacer esa obra en ese momento, yo creo. Saben ustedes que, bueno, Griselda Gambaro se tuvo que exiliar en 1976, sobre todo a causa de una novela que había escrito que se llama Ganarse la muerte, que es muy interesante, y hubo un decreto, luego lo vamos a leer cuando hablemos de ese periodo, un decreto que decía que esa novela era disruptiva, total, que amenazaba el orden social todo, o sea, que atentaba contra la familia, bueno, ese documento de censura realmente es impactante de leerlo. Y entonces se prohibió esa novela, pero ya antes, con estas obras, también había llamado mucho la atención, esto que pensaba, digamos, esto que estaba diciendo, y que, como dice Patricia Zangaro, era indecible en ese momento, ¿no? Entonces, ella no se ganó la muerte, pero sí se ganó el exilio. Y no solo por esa novela, sino aparentemente también por todo esto anterior que había estado diciendo. Bueno, en los años 80, para Diana Taylor, dice que son obras que tienen que ver con el análisis de la crisis, la diferenciación entre víctimas y perseguidores, obras como Real Envido, La mala sangre, Del sol naciente, Antígona furiosa, en las cuales se sigue estudiando la relación víctima-perseguidor, pero con importantes diferencias que reflejan los cambios en el ambiente sociopolítico. Las víctimas, aunque sigan siendo tan impotentes como antes, ya no se engañan a sí mismos con lo que les ocurre. Por otra parte, las mujeres desempeñan los papeles activos rebeldes. Esto es muy importante, Elena lo va a desarrollar en profundidad. ¿Cuál es el rol de los personajes femeninos en la obra de Gambaro? ¿Qué pasa con los personajes femeninos en las primeras obras de los años 60 y en la de los 80, que hay como una zona de clivaje, digamos, citando a Liliana Skeker, hasta las últimas obras? ¿Qué hacen esos personajes femeninos? ¿Qué dicen? ¿Cómo enfrentan sus problemas? Bueno, y esto es algo que varios críticos y críticas han rescatado, ¿no? La importancia de estos personajes femeninos que a partir de los 80 empiezan a desarrollar papeles activos y rebeldes, y no son solamente víctimas que sufren toda la violencia sobre sus cuerpos, sobre todo, ¿no? Y sobre sus mentes también. Bueno. Y bueno, aquí llegamos a Susana Tarantubies, que es una especialista en Griselda Gambaro, es la directora de tesis también de Elena, y tiene este libro maravilloso, también que se encuentra en Mercado Libre, está totalmente agotado, un libro de 2007, que es si no me equivoco, es su tesis doctoral, como sintetizada, y ella tiene otros artículos, bueno, sobre otros textos de Gambaro, pero en este libro es como el primer libro que intenta hablar de toda la poética de Gambaro junta hasta el momento, hasta el 2007 que se escribió. Entonces es muy interesante. Ella sobre todo trabaja los temas de la memoria, del poder y de lo femenino en las obras, ¿no? Entonces ella sistematizó, y hay un cuadrito muy interesante que luego le vamos a pasar, estas etapas y cómo las comprende, ¿no? Entonces, a la primera configuración poética de Gambaro, que ella encuentra en obras de los 60 y de los 70, le llama el ejercicio siniestro del poder. Dice ahí que hay un sujeto pasivo, un poco también como lo que decía Diana Taylor, ¿no? Un sujeto pasivo, la relación es ambigua entre las palabras y la realidad, ¿no? Por eso esta cuestión de tacharla de snob o de que no se compromete, etcétera, ¿no? Para algunos espectadores. Nihilismo, pesimismo como características, porque sí, realmente son obras donde van hacia la destrucción, digamos, los personajes no pueden enfrentarse con eso, simplemente se muestra, pero en ese mostrar, eso que se hace con otro ser humano,
está también esa posibilidad crítica para quien lo ve de llamar la atención, es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y por qué no se mueve? ¿Y por qué no reacciona? ¿Y qué pasa? Y la falta de ayudantes de este sujeto, bueno, tiene que ver con esa situación como de que están atrapados ahí en eso sin poder salir. Situaciones más de soledad, digamos, del sujeto protagonista. Situaciones absurdas, también entre comillas, ¿no? Ahí se fue. En la segunda etapa, no etapa, sino la segunda configuración, Tarantubies la denomina la rebeldía del débil. Y la encuentra sobre todo en las obras de los 80 y en las obras de los 90. Y en el curso que hicimos con Elena sobre las dramaturgas argentinas, que hablamos de algunas obras de Griselda Gambaro, Elena señalaba la importancia del exilio y de la vuelta del exilio en la obra de Gambaro. Y cómo, porque ahí en el cuadrito van a ver ustedes que hay años donde no hay producción dramática. Hay novelas, hay cuentos, pero no hay producción dramática. Desde el 76, básicamente, hasta el 81, cuando vuelve, no hay teatro. Y ella dice, Griselda Gambaro, estuvo en España, primero en Italia, me parece un poquito, y luego en España unos años. Pero ella dice que había perdido a su público, que el dramaturgo, la dramaturga necesita a quien hablarle, digamos, necesita poder compartir un código con la otra persona. Y eso que era la lengua española, o sea, no era que cambiaba, que se iba a Suecia o cualquier... Pero eso le pasó a muchos dramaturgos, exiliados, dramaturgas, de perder la posibilidad de decir. Entonces, como ser como exiliado también en la lengua. Las palabras eran su herramienta y ahí de repente se quedaba con un público que no iba a comprender eso que ella decía, cómo lo decía. Entonces, directamente no escribió más teatro hasta que volvió. Bueno, del desempeño activo del sujeto en esta nueva etapa, ¿no? En estas obras. La comunidad como destinatario, una clara definición del objeto, que sería la libertad. Aquí hay ayudantes en algunas de estas obras, no es la soledad del protagonista. Confrontación polémica, sujeto y antisujeto. Bueno, por ejemplo, Antígona, que confronta, ¿no? Con este Creón, y con este otro personaje tan extraño que aparece en Antígona Furiosa, del Corifeo y de Antínoo, ¿no? Que algunos se ponen como la carcasa del poder y como que en ese momento dicen la palabra de Creonte, pero no son Creonte. Bueno, toda una reflexiones muy interesantes sobre esto, pero confronta. Antígona viene y grita y les dice, y los amenaza, y les dice que no puedan dormir más, que se queden sin paz, ¿no? Una causalidad más explícita se desarrolla aquí. Los protagonistas femeninas se convierten en el personaje embrague, que hace modificar la situación, que cambia, y utiliza procedimientos propios del realismo. Hay una gradación de conflictos. Se amplifican también los niveles de la prehistoria. Por ejemplo, en La Mala Sangre se cuenta un poco sobre la infancia de Dolores, sobre lo que sucedía en esa casa, que es como un país, pero cuando en el antes. También mucha comicidad, humor negro como herramientas, y también la relación entre las palabras y la realidad se hace como más clara, más explícita, sin ser nunca totalmente explícita, nunca es panfletaria, por supuesto, ¿no? Siempre poética, pero la gente entendía perfectamente. En La Mala Sangre, por ejemplo, si bien hablaban del rosismo, todo el mundo sabía, los actores y la directora y la dramaturga, por supuesto, y las personas que iban a ver la obra, que se trataba de todo menos del rosismo, digamos, ¿no? La explicitación de elementos metafóricos, optimismo, señala ella, ¿no? En relación a lo anterior, un compromiso político explícito, una tesis social, y también, muy importante, y aquí se relaciona con esto que nombraba Elena sobre penas sin importancia, por ejemplo, también de Profesión Maternal, bueno, otras obras en las que el amor aparece y también puede ser algo que dice Tarantubies como una instancia de superación del poder. Esta posibilidad a través del amor de algún cambio, de alguna otra. En las primeras obras es cierto que no hay nada que se parezca al amor, ni a la amistad, ni nada de eso. Son relaciones siempre donde hay victimarios, son unos victimarios de otros, y unos son víctimas de otros, y la víctima se convierte en victimario a su vez, y bueno, muy complejo.
comunidad como destinatario, bueno, una propuesta ético-política en estas obras encuentra Tarantubies. Y la tercera etapa, Tarantubies la llama las formas de lo cotidiano, dice que está en todas sus obras, en realidad, sobre todo en las obras escritas a partir del 70, pero hasta las obras del 2000 que ella analiza, encuentra también obras que hablan de esto, de las formas de lo cotidiano, donde hay un sujeto activo, los oponentes son más abstractos, por ejemplo, las formas de la alienación, dice ella. Hay una estructura dramática coherente, una causalidad más explícita, se utilizan procedimientos narrativos, economía de recursos, bueno, hay una relación más transparente entre las palabras y la realidad. O sea, nadie está pensando a qué metáfora, qué está diciendo, no sé por qué me utiliza una cosa, sino que, claro, hay metáforas y todo, pero es mucho más claro. Y empieza a ver o a hablarse de la conflictividad entre roles sociales y el género. También una tesis social, la necesidad de construir una subjetividad autónoma. Y sobre todo, una subjetividad autónoma cuando se refiere a los personajes femeninos. ¿Qué significa eso? Bueno, sobre la víctima, cómo aparece el tema de la víctima, que es uno de los temas que trabaja Tarantubies, dice, bueno, sí, que en la primera etapa es como una especie de pasiva aquiescencia de la víctima cómplice, la víctima como cómplice de su propia situación porque no hace nada. Es como decir sí, también pasa eso, ¿no? La persona dice sí, dice sí, dice sí, dice sí, hasta que lo mata. Bueno, y en la segunda etapa, del 73, toma de conciencia y lúcida rebelión del oprimido. Bueno, primero, en la primera etapa hay una progresiva degradación y humillación hasta su total aniquilación, como, por ejemplo, cómo termina ese personaje del despojamiento, o el campo. Hay un personaje ahí que es muy extraño, una mujer que aparentemente está de fiesta, aparentemente está, pero es una persona prisionera de ese campo, y se rasca, bueno, y está con jirones, también me parece que hay, bueno, abusos sobre su cuerpo, etcétera, pero ella su gestualidad es diferente, bueno, pero está totalmente, sí, reducida, digamos, de alguna manera. Y después, en la segunda etapa, encuentra Tarantubies la recuperación de la víctima mediante una progresiva toma de conciencia. Esto de atar cabos, ¿no? de poner en claro, de contar cómo sucede lo que pasa y no otra cosa. Bueno, darse cuenta que se actualizan actos de rebeldía contra las fuerzas opresivas. Y finalmente, Tarantubies señala 3 etapas en la manera de representar lo femenino. Dice que en las obras de los 60 y 70, esta primera configuración, más bien se trata de una parodia del estereotipo social que rige acerca de lo femenino. Por ejemplo, el personaje de la madre o de Lili en el del Satino, como parodiando, bueno, como era una madre de la época o como era una novia de la época, pero en la parodia utilizando a partir del humor una cosa muy corrosiva, muy crítica, ¿no? Para mostrar algo. Ella le llama eso la representación de lo femenino como la víctima degradada. Bueno, el caso de Emma del Campo es muy claro. Las obras de los 80 dice ahí que hay un momento de idealización de lo femenino, donde se convierte a la mujer en una suerte de paladín de la rebelión contra el autoritarismo. El personaje femenino es quien encarna la axiología positiva en la que se destacan los valores de la solidaridad, la compasión y la lucha por la libertad, que la representación de lo femenino como la heroína. Y en las obras de los 90 y 2000, dice Tarantubies, hay una fase de superación del binarismo víctima, pasiva o heroína, y se propone una representación menos idealizada y más realista de la mujer, con todos los conflictos, contradicciones del género. Se trata de una visión profunda de la problemática femenina en la que se evita la representación de lo femenino según los contornos diseñados por el hombre. Representación de lo femenino como ser en construcción desde su propia subjetividad, dice Tarantubies. Y es muy interesante que sea una autora justamente, una analista que analiza a otra autora en el tema de la construcción de la subjetividad. Como esta voz de Tarantubies, analizando la voz de los personajes femeninos, que creó Griselda Gambaro, bueno, es muy, muy interesante y muy importante. Bueno, y bueno, la bibliografía, algunas se las vamos a pasar, pues son muy interesantes, los prólogos, por ejemplo, este de Lang, el de Vanegas,
el de Zangaro y el de Schneid. Se los vamos a pasar para que ustedes lo tengan. Son muy, muy lindos porque hablan de las obras, pero también de las novelas. Es una muy linda entrada para el mundo de Griselda Gambaro. Y les vamos a pasar eso básicamente, y los cuadritos de Susana Tarantubies, donde está un poco más claro esto que yo acabo de decir un poco rápido, pero que está muy... cuando lo vimos con Elena dijimos, esto realmente es muy interesante, pensar estas configuraciones poéticas de la obra en general. Bueno, y aquí ya dejo a Elena. Ya son casi las 20 horas. Vimos un panorama importante. Tenemos un cuadro abarcativo de toda la obra teatral de Gámbaro, con ejes de análisis, con bibliografía. La próxima ya vamos a entrar con la lectura de las obras en sí mismas, ¿no? Ustedes van a recibir un link al Drive con todo el material. Bien. Todas las obras de ella que vamos a ver, más todo el material de análisis dramatúrgico e histórico y literario que trabajó esencialmente Rodrigo. Así que bueno, ¿quieren comentar algo? No, yo me quedé pensando en la obra Si tengo suerte. ¿Esa la escribió en qué periodo? ¿Sería en el periodo en que la mujer como que parodiaba En el las primer clases periodo. de mujeres? Si tengo suerte. Fíjate en qué año, en ese mapita. Ahora me va a encantar tener ese mapita de los años. A ver. No te escucho. Está sin voz. No, digo que también les vamos a pasar un Word con un Claro, listado la lista. de las obras, cuándo fueron escritas y cuándo fueron representadas, estrenadas por primera vez. Fantástico. Sí, Porque sí, ves, yo ya me estoy haciendo la idea de eso, de claro. Griselda Gambaro y lo femenino y la mujer, cómo va modificando a medida de los años, ¿no es cierto? ¿Qué Sí, visión tal cual. tengo? Si tengo suerte me da la sensación de que está en la primera etapa, Sí, en donde, la que la donde mujer la mujer está como no rodeada, reacciona. digamos. Si tengo ¿Viste? suerte, Si esa tengo no la suerte es la anotamos. historia de la vecina la vecina soltera fuerte y la otra que viene le pegó le tiró el mate el novio y le pega y dónde te pega, pero mirá si a mí me van a hacer una cosa así. Y después se va y le va a cebar el mate. ¿No está en ejercicios para actrices? A ver si está ahí. La Esa no nombraste junto con el nombre. En un momento la sí, nombraste. un autor la nombró. Sí, acá está. Si tengo Un suerte, trío. está sí, en 4 ejercicios para actrices, que es Ah, del 70, si no me del Claro. equivoco. 70. Bueno, sería más o menos la primera época 70, en lo ajá, que analiza uno de ellos de lo femenino. exacto, sí, sí. Sí, Sí, los 70 parecen más de lo cotidiano. Y Viste, de lo cotidiano, de bueno, cómo tiene era la mujer, algo, cómo que el deber algo ser, no sé. algo surrealista también hay. Una austraneñe, lo que se llama austraneñe en los rusos, los formalistas rusos, que es el enrarecimiento de lo cotidiano. Así rompe con su teatro. El desatino es eso, es surrealista, ¿no? Hablan del absurdo. Bueno, para mí toca el surrealismo en los años 70. Después, con la cuestión política más explícita, ya en los 80, la metáfora política, la cuestión desde la mala sangre, ¿no? Ya en realidad. Hay una voluntad de criticar lo social más explícita, la voluntad explícita de un cuestionamiento de lo social. Pero los primeros años son más bien surrealistas. Fantástico. Y lo vamos a tener en cuenta. Después ya la cuestión de la lucha de las defensas de los derechos femeninos, lo que aparece en Penas sin Importancia. Hay distintos, o sea, vemos que hay distintas poéticas, ¿no? Es muy vasta, es muy compleja la obra de ella. Yo diría que no sé si se ha repetido, no sé si se ha repetido. Habría que verlo, ¿no? ¿Qué temas repitió? Vieron que, si yo pienso en Borges, tiene motivos Borges
motivos imágenes en su poética, los laberintos, el ajedrez, ¿no? Y los tigres, bueno. Yo no sé si en Gambaro hay eso. Que se repita. Que aparezcan motivos recurrentes. Bueno, el tema del poder, sí, el tema de lo femenino también, el tema de la memoria también. Esos temas sí, aparecen Claro, más bien son frecuentemente. abstracciones, digamos, que uno Sí, hace, pero en términos de metáforas, ¿no? O claro, de claro. imágenes. No, Yo no claro. sé si hay, yo creo que no se ha repetido. No, 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 no. No tengo esa impresión por el momento de lo que hemos estudiado. Eso es realmente, porque uno ve algunos otros autores y otros dramaturgos que yo estoy estudiando que tienen cierta repetición, ¿no? En las escenas, en los modos de escribir, en los experimentos teatrales que hacen. Se repiten a veces algunos motivos. Pero acá no encontré eso, Michelle. Es cierto. Ella dice a veces que cuando termina una obra y empieza otra, ya no sabe qué hacer, como que no sabe cómo escribir, cómo hacerlo. Luego, claro, como tiene oficio y ya tiene unas herramientas que van saliendo, pero que queda como así, y son realmente muy distintas, o sea, en los Despojada. estilos, en las formas. Queda Se la despojada. Claro, olvidó. despojada. Claro, entonces inventa una nueva que tiene que ver con ese. Entonces esa manera de decir tiene que ver con eso nuevo que se está gestando, que Claro. es inédito. Porque realmente son muy, muy distintas. Si tomamos unas y otras, hay estilos distintos, las propuestas son muy, muy distintas. Sí. Bueno, para la próxima, ¿qué tenemos en el programa? Para leer. Para la próxima tenemos el desatino, tenemos el campo y tenemos esta que se llama matrimonio, pero que también se llama de otra manera. ¿Cómo se llama? Que se estrenó de otra manera. Espérame. Viaje de invierno. Ese, exacto. Tenemos esas que son Bueno, las obras de los fíjate, 60. Son esas. esas 3 horas ustedes las van a encontrar en el Drive. Eso te iba a pedir. ¿Cómo lo mandan ustedes? ¿Cómo sería? Sí, lo vamos a mandar por un link al Gmail, desde la página, la dirección curso de dramaturgo, donde recibieron el Zoom. ¿Cuál entonces? ¿El desatino, el campo? Ahora les vamos a mandar por escrito todo. En el programa que yo les mandé, en la información del curso, está el programa. Viaje de invierno, sí. el desatino y el campo. Lo ideal es que lean las obras, pero como son Seguro. 3, la obra de teatro no es muy extensa, pero No, uno tiene una vida, obligaciones. Tal cual. Entonces, en la medida que lean las obras, y si no llegan a leer una semana las obras, las leen más adelante. Pues ya tienen coordenadas, tienen puntas de lectura. Nos va a quedar en la filmación guardada en el Claro, drive. les vamos a mandar Sí. la Para filmación seguir de cada analizando. clase. Son Esta clase fue panorámica. El desatino, viaje de invierno, matrimonio y el campo. Matrimonio No. es la misma que Viaje de invierno. Nada más que se estrenó de una manera y se estrenada llama, como es la misma. matrimonio. Sí, es la Bueno, misma. bueno. Sí. 3 obras. Va a haber Son que 3 ponerse a obras de los leer Entonces, ya. 60. Vamos a hacer de esas 3 obras, y el campo hay que leerla. Es así. Sí, el campo es muy importante. El campo es una de las más importantes de toda su obra. Sí. Y el desatino también porque fue la que irrumpió en la escena argentina. Me Claro, parece que pero el desatino la leí, pero Muy interesante. Sí. entonces, si pueden leer las 3, mejor. Y si no, por ahí el campo sí es como muy importante. Si no pueden leerlas, trabajamos la clase que vienen los textos entre Rodrigo y yo, y ustedes se quedan con la filmación y los textos para abordar más adelante. ¿Está bien? Claro. está bien. Digamos, ese ritmo de leer una obra por semana es una locura mía. No, bueno, si uno Pero en no el curso, hiciera como es otras un cosas, estaría intensivo, perfecto. Sí. como el curso es intensivo, y tuvimos que administrar como un trabajo didáctico de profesores, tuvimos que decidir cuántas obras entraban en el curso. Son un montón. Sí. Entonces hicimos una selección, que consideramos que son las más relevantes. Sí. Pero después el resto el resto es un panorama que hoy introdujimos con el estudio de académicos de teatrología es un trabajo de Rodrigo importantísimo, ¿no? Que ha hecho de Y tuyo también, de los investigación. dos. De los dos.
Elena, Este, no sé si, como hay un rato todavía, no sé si querés empezar con lo de conflicto dramático de mujeres. yo lo dejaría, por una cuestión de aire, ¿no? Lo dejaría porque de hecho las referencias de Tarantubies a la obra de mujeres las vamos a ir leyendo. Si a vos te parece, Rodri, hoy dejamos acá, a la hora de grabación, digamos, arrancamos 6:30. Con todo esto que vimos, yo creo que hay un material que tiene que decantar, ¿no? Y Sí. después lo que es el eje digamos, el lugar de las mujeres en la obra de Gambaro, podemos retomarlo en cuotas durante la lectura de las obras, porque la lista que sigue Tarantubies el inventario que hace va recorriendo toda su obra. ¿Te parece? Sí, sí, como quieran. Sí, sí. Sí, sobre todo esa pregunta, bueno, si hay un conflicto dramático propio de mujeres y si sí, cómo se vería en el caso de Gambaro. Pero ya hemos hablado En el mucho, caso de hemos hablado Gambaro, bastante. hay una clase mía que yo digo que ustedes la pueden ver si tienen interés, ya es mucho material igual, pero bueno. En YouTube que se llama Conflicto Dramático de Mujeres, donde yo trabajo de profesión maternal. Por ejemplo, es una obra paradigmática del conflicto de mujeres dramático. Es el conflicto entre una madre y una hija. Para verlo transversal, por ahí yo esperaría un poquito, porque si no es medio abrumador todo el material, ¿no? Está bien, está bien, está bien. ¿Le parece? Bueno, Sí, sí, como quieran. Yo para ir viendo transversal, pero en principio el conflicto dramático de mujeres es el conflicto dramático que ocurre entre al menos un personaje mujer que está en choque con otro personaje a causa de un problema que atañe a su naturaleza de mujer. Puede ser la maternidad, sus derechos sobre la sociedad, decisiones propias de mujer, ¿no? Dar a luz, no dar a luz. Abortar, no abortar, la lucha por el poder. Bueno, en el caso de señora Macbeth tenemos la relación al rey, ¿no? El ser la segunda de ese rey y la locura compartida, o sea, locura de a dos. Pero bueno, la idea es que lo vayamos viendo gradualmente. Yo sostengo que hay conflicto dramático de mujeres porque hay escritura, digamos, se escribe con el cuerpo sexuado. O sea, uno no puede escapar al escribir de su cuerpo sexuado. En Penas sin Importancia, Griselda Gámbaro dice, hay grandes dramaturgos que han escrito personajes mujeres, hombres que han escrito personajes femeninos, pero en algún momento el género traiciona al autor, y sobre todo a los hombres, porque han tenido la idea de que nos conocían a las mujeres desde hace mucho, como que digamos, el patriarcado hizo que los hombres creyeran que sabían de lo femenino y eso los traicionó. Por eso es que en Querida Ibsen soy Nora, que veremos hacia el final, el personaje de Nora a Ibsen en Casa de Muñecas le cuestiona, la Nora de Gambaro, le cuestiona a Ibsen por qué la hizo tan tonta, dicho de modo sintético. O sea, Gambaro se revela a Ibsen por la vía de su personaje Nora, apropiándoselo, y cuestionándole algunas acciones de Nora que son de una mujer tonta. ¿Por qué la hizo tonta? Que es un reproche, que uno encuentra en los análisis de personajes femeninos escritos por hombres. Hay un estereotipo de los personajes femeninos en algunos autores. Ahora bien, ¿de dónde surge esto del cuerpo sexual? Alain Badiou, que es un filósofo al que yo voy a recurrir, al que recurro en mi tesis de maestría, Alain Badiou, dice que hay dos conflictos teatrales, el de la política y el de los sexos. Yo conjeturo que si hay política, hay conflicto de los sexos, hay conflicto dramático de uno de los sexos, que es el femenino. Y por otro lado, Luz Irigaray, una filósofa feminista que fue psicoanalista, en el año 74, escribe una tesis doctoral feminista que va en contra de la teoría sexual femenina del psicoanálisis. Y postula que es necesario crear un simbólico propio de mujeres.
porque tradicionalmente el sujeto de la filosofía siempre fue varón. Aunque se diga neutral, la filosofía siempre ha sido masculina. Entonces, entre el argumento de Badiou de que el conflicto dramático es de los sexos, y también es político, y el de Irigaray, que reclama una escritura femenina, un simbólico propio de mujeres, yo postulo un conflicto dramático en el teatro. ¿Que uno dónde lo va a encontrar? En el teatro escrito por mujeres. Porque la sexuación, el cuerpo sexuado, tiñe, aparece, determina la escritura. ¿Cómo se distingue lo femenino para Irigaray? Y también para el psicoanálisis. Lo femenino es lo abierto, lo múltiple, lo dual, lo que incluye al otro. Esta dramaturga Gambaro que va a España y dice, no tengo a mi público, me falta mi público, no puedo escribir teatro. Eso es muy de mujer. En cambio, lo masculino es lo uno. Es una escritura más unívoca, lo propiamente masculino. Digamos que el hombre es más uno, más individual en su configuración y en su modo de poetizar. Vos sabés que de esto que decís, me pasa a veces leer algún cuento de Pedro Mairal, no me doy cuenta ahora cuál, pero lo leo, y si vos no lees quién es el autor, vos decís, esto no lo escribió un hombre. Sería lo contrario de lo que vos estás diciendo. Pero ¿no les pasa a veces leer algo y vos decís, pero este maneja mucho la cuestión femenina, el sentimiento femenino? No parece escrito por un hombre. Bien, lo Un que cuento... pasa es que en ese análisis, digamos, aunque el autor, varón, dice Gámbaro, se espera que un autor sea andrógino, que escriba hombres, tanto personajes femeninos como masculinos. Se espera eso. Pero a veces se nota. Sí, sí, Hay por eso. un detalle que lo traiciona. Eso es lo que dice Gambaro en Penas en Esos animales extraños. El artículo que escribe después de estrenar Penas sin importancia. Por ejemplo, yo fui a ver una obra de Lautaro Vilo, que es nuestro profesor, fue nuestro profesor con Rodrigo, y en esa obra hay un monólogo de una mujer. Entonces el autor, que es hombre, escribe un personaje femenino que lo interpreta la esposa de él, la actriz, la esposa de él hace la obra. Muy bien la obra, me gustó la obra, me gustó el time, ella es muy buena actriz, etc. Pero hay una escena en que la mujer cuenta cómo le pide a su amante, que es varón, que la elija a ella, ¿no? Que se quede con ella, pues su amante es casado. Esa escena tiene una lógica masculina. Una mujer no pide así. No diría Eso, así. así pide un hombre. Claro. Las mujeres no pedimos que nos elijan de esa manera tan directa. No. Son los varones los que piden así. O sea, eso yo, que iba con la escucha afilada para encontrarle el detalle, porque yo ya estaba estudiando, estaba buscando verificar mi hipótesis. Dije, a ver, ¿dónde lo agarro? En este personaje femenino que dice algo que no es propio de mujer. Bueno, en la escena de el pedido al amante, la mujer le pide al amante que la elija, que deje a su mujer. El modo en que lo hace no tiene lógica. Una mujer raramente es tan directa. La mujer, al contrario, le diría, quédate con ella, anda con ella, yo me vuelvo. Muy bien. Te dejo, quédate con ella. Aunque por adentro... Entre ustedes y yo es el mejor modo de retener a un hombre. Bueno. Dejarlo bueno, libre. Esa escena del personaje escrito por Vilo, no es yo nunca se lo voy a decir. No vale. Es una obra muy buena, está muy bien escrita el timing, está todo muy bien la escena, ella es muy buena actriz. Pero esa escena yo la tramaría más, la tejería de otra manera.
La mujer es más de insinuar, es más de aludir, es más dramática. La mujer no va a pedir con su palabra. El hombre sí, por lo general va a pedir. Esto parece un estereotipo de género del binarismo de la antigüedad. Parece una dinosaurio hablando de esto, ¿no? Pero hay lógicas del inconsciente que acompañan, yo me lo voy a acompañar con mi teoría conducta del inconsciente. Entonces, en concreto, el conflicto dramático de mujeres que yo postulo, lo conjeturo con la filosofía de Alain Badiou, que es un filósofo lacaniano, que también incursiona en el teatro, tiene una filosofía teatral, y que cuando él dice hay conflictos románticos de las políticas y de los sexos, lo dice con el antecedente o con el supuesto del psicoanálisis Lacan. Digamos que en el no ensamble entre lo femenino y lo masculino, en la no relación sexual, en el inconsciente no habrían, según el psicoanálisis, encastres femenino y masculino. Hay un desencuentro fatal, digamos. No hay entendimiento. Y ese es el misterio del amor. Digamos. El amor nace sobre ese desencuentro fundamental. Son idiomas, o sea, la mujer habla ruso y el hombre habla japonés, no se entiende. Y sobre eso nace el amor, ese gran malentendido. Bueno, como el teatro ha tenido tradición masculina en dramaturgia y en dirección, lo que es conflicto dramático propio de mujeres ha quedado velado. Entonces, si uno estudia la obra de Gámbaro y toma el eje de los personajes femeninos y qué les pasa, sobre todo la última Gámbaro. El despojamiento también es una obra que habla podría hablar de la mujer despojada socialmente, ¿no? como blanco de despojamiento. Por ahí no tanto ahora. Pero si uno hace un análisis de conflicto dramático de la teatrología, el teatro de Gámbaro, va a encontrar conflicto dramático de mujeres. Y por ejemplo, de Profesión maternal, es una obra de teatro que habla de la maternidad trunca, la maternidad frustrante, la maternidad fallida, del dolor por una maternidad no lograda, digamos. Lo mismo que Casa Matriz de Rasnovich, es otra obra que yo elegí para esa clase que vi en YouTube, ¿no? Una parodia acerca de la maternidad. La pregunta por la maternidad hoy. Y es un conflicto dramático de mujeres. Necesariamente, todavía. La violencia obstétrica, hay un montón de teatro, hay mucho teatro alrededor de esta cuestión, que no está en el centro del teatro oficial. No son obras que el teatro oficial elija para llevar a escena, ni San Martín, no, ni el Teatro Complejo. Por lo general, las obras de teatro que se llevan a escena son de otro calibre y de otro tenor. Pero la temática o los conflictos dramáticos de mujeres quedan en el teatro independiente. Ese es un tema que existe. Yo escribí un monólogo que pasa por diferentes mujeres y en un momento hablo de la maternidad, porque la maternidad es un gran tema cuando está y cuando no está también. Entonces es increíble la cantidad de una cosa pequeña y desde el humor, ¿no? Pero dice, si yo tuviera un marido, si yo tuviera, ¿cómo caminaría con marido? Caminaría diferente y empieza a caminar diferente, ¿no? Como más para arriba, no sé cómo explicar. Entonces dice, sin embargo, hay mujeres que lo logran y tienen marido, hijos, profesión, y de pronto me confiesan. Y lo digo de espalda, porque me parece tan duro, o me pareció cuando lo escribí tan duro, sacado de mujeres que tenía, y de pronto me confiesan, vos idealizás la mujer casada y con hijos también se encuentra con su soledad. Bebé, bebé, qué lindo el bebé, lobo con piel de cordero. Eso era mi hermana. Mi sobrina tenía reflujo y los 3 primeros meses no durmió hasta que no detectaron. Entonces yo
Y nosotros veníamos y decíamos, qué lindo el bebé, y ella decía, es un lobo con piel de cordero, no puedo dormir, ya estaba Claro. totalmente de la nuca, ¿no? Entonces a mí me parecía tan fuerte eso, lobo con piel de cordero, a decirle al bebé que estábamos todos enamorados, que ahora tiene 20 años y seguimos enamoradas, pero te quiero decir, lo digo de espalda, lobo, desde su nacimiento en adelante vos empezás a experimentar dos grandes sentimientos, miedo y culpa, culpa de salir a trabajar, miedo a que no coma, miedo a que no crezca, digamos, sacar el romanticismo de la maternidad y que otro lo escuche, ¿viste? Y después muchas mujeres me decían, ay, qué alivio cuando dijiste eso de la maternidad, porque realmente me pasa eso. Bueno, no sé si era eso de lo que hablaba Elena, pero Sí. y digo que queda en Bueno, el teatro independiente. eso que vos estás contando es conflicto dramático de mujeres. Ahí no sé Claro, qué pasa con mi pantalla, ahí me veo de nuevo. Ahí estoy. sí, Eso es conflicto dramático de mujeres. Eso yo llamo conflicto dramático de mujeres. Que no existe, como esa clasificación no existe todavía en dramaturgia. No existe. Y con mi humilde tesis yo le voy a poner ahí una etiqueta para que exista, ¿no? qué Para bueno. que se use como tema de análisis dramatúrgico. Se llama conflicto dramático de mujeres. Claro. O sea, Total. el teatro no solo trata temas de hombres, Y ¿no? no. Y a veces en el teatro tradicional hay conflicto dramático de mujeres, que no se analiza como tal, queda corrido el lugar, distraído. Gámbaro, que es mujer, ha escrito obras y ha tenido hijos, etcétera, tiene la experiencia de tener hijos, conoce la maternidad y conoce el matrimonio también. Ha escrito mucho sobre eso. Yo a Entonces, ese es monólogo como, mío le voy a poner conflicto dramático de mujeres. ay, Se mi llamaba amor, Mujer bueno. en Búsqueda, no le pongo más Mujer en Búsqueda. Yo estoy dirigiendo Este, un unipersonal que lo escribió una chica de acá, Laura, y son 6 escenas, y cada una de las escenas son conflictos que ha ido atravesando en su vida, y son conflictos dramáticos de mujeres. Perdón, ahí tenemos perdón. El público. perrito. Ahí tenemos público. Bueno, la maternidad y diferentes conflictos que fue atravesando y nada. También sería una obra de conflictos dramáticos de mujeres. Claro, o Pero sea, está bueno reconocerlas en las obras clásicas, en las obras que trabajamos siempre y que están ahí, que bueno. no es solamente un tema, sino es conflicto. En la medida que en conflicto y es de mujeres, hay un lugar de la mujer activo, porque es de choque, es un lugar de choque. Totalmente. Total. No es la mujer muñeca, la mujer No, prostituta, la mujer linda tonta, la mujer decorativa. Son mujeres que, como Antígona, como los personajes de Gámbaro, son personajes activos. Ahí es donde hay conflicto. ¿Por qué elijo conflicto dramático de mujeres? Porque en el conflicto de movimiento hay sujeto. Es el lugar de la mujer activa, en tanto sujeto, digna, digamos. No la mujer objeto, la mujer muñeca, la mujer motivo. sí, sí. Bueno, eso era más o menos, dicho así, contado más coloquialmente, la cuestión que estoy investigando y que vamos a ir viendo a lo largo de la obra de Gámbaro, Muy según bueno. vayamos viendo las obras. Para poder argumentar en mi tesis conflicto dramático de mujeres, tuve que recurrir a la filosofía feminista, probablemente, pero un filósofo que Badiou cree que el texto dramático es femenino, en Rapsodia para el teatro. Porque es un texto abierto, que espera ser representado, que busca la otredad. Todo texto dramático para Badiou, todo texto escrito de teatro, es femenino porque busca al otro, espera ser representado. Y Irigaray dice que lo femenino es dos. Me gusta eso. En cambio, la tradición de lo masculino es más solipsista, más individual. Bueno, pero estos son conceptos, no es una verdad absoluta, pero uno lo puede ir verificando.
Rapsodia para... el teatro. Rapsodia para el teatro de, acá les escribo el nombre del chat, acá en el chat. Este es el nombre del autor. Es un filósofo francés que tiene una filosofía, o sea, aparte de ser filósofo y usar las matemáticas en su filosofía, es un filósofo muy tradicional, octogenario también, francés, de tradición comunista, de izquierda. Se dedicó a la ontología en filosofía y es también lector de Jacques Lacan, autor que yo investigué en mi doctorado. Él dice que el texto dramático, el escrito de teatro es femenino, porque es no todo. No todo es, le falta ser representado en eso. Esta anécdota de Gámbaro en España, que no tenía el público y no podía escribir porque estaba sin público, es muy de mujer. Es muy femenino, en esta lógica que yo trabajo en el psicoanálisis. Pero bueno, hay mucha obra. Cuando yo tuve que elegir 4 obras para esa microclase que di en YouTube sobre el conflicto dramático de mujeres, de profesión maternal, la elegí así. Después, Casa Matriz de Diana Rasnovich. Voy a poner acá el nombre de Diana Rasnovich. Yo trabajé ese texto en mi taller de dramaturgas argentinas, pero lo pueden encontrar en YouTube cuando hablo del texto. Les puedo pasar ahora si quieren el texto de Diana Rasnovich. Por acá, ¿me parece? A ver. No, acá no. A ver, por acá. Y estaría bueno para el fin de si pueden pasar, porque yo voy a poder leer más fin de semana que en la semana, las del Gambaro. A lo mejor las tengo, yo tengo un compendito, pero no sé si tengo esa. Ahí les pasé por el chat, la obra Casa Matriz de Diana Rasnovich. Me parece que pasó, yo acá No no me la la voy veo. ¿Pasó? No Ahí aparece está. el nombre de ella, pero... Ahora sí. Ahí está. Diana Rasnovich, ahí está el PDF. Ahí entró, ahí está. Yo también me la voy a descargar. Ese se Bueno, a los ver, recomiendo. Se los uy, recomiendo ¿qué para dice? leerlo cuando veamos de profesión maternal, van a ver final. Es el Hoy mismo. no sé qué toqué. Acá. No, seguro te apareció como el PDF, Sí, lo puedes guardar y después lo cerrás con el botoncito rojo ese o el cruz y se cierra y vuelve, ahí ya se vuelve. fantástico. Y Ahí está, mañana les vamos a guardado. pasar las obras de Gambaro, los textos estos complementarios, los Este de prólogos. Diana Rasnovich, esta está por, disculpame, Rodrigo se me fue el programa. No, está muy bien, está muy bien. Este Igual Diana la ponemos Rasnovich también. es para verificar si ustedes sospechan lo mismo que yo. Que Gámbaro se inspiró en el final de esta obra. Para su obra. Seguro. Nada más que de profesión maternal. Es más, el título de la obra Gámbaro es la síntesis de la comedia de Rasnovich. Son madres de profesión, son madres sustitutas que se contratan por agencia. Nada más que la obra de Gámbaro es terrible. O sea, la de Rasnovich es una comedia terrible, pero la de Gámbaro es cruel, cruel hasta la coronilla. De profesión maternal es una crueldad extrema. De un dolor. Esa no la vamos a Para analizar, sí. Sí, la vamos a Para analizar. tomarse un champagne después de... Y además toca un Claro. tema, es una pareja de mujeres, y una de ellas tiene una hija, bueno, perdón, Ah, pero tampoco es muy frecuente en el teatro argentino ni de otros lugares que las protagonistas sean 2 lesbianas, por ejemplo. Eso es exacto. muy notorio Era una cómo atrevida, Griselda. ella construye esa Claro. relación y todo, es muy interesante esa obra. ¿Sí? Y como que aparecen otras voces, hoy leía en uno de los prólogos que hablan de los mudos, ¿no? que ella habla como de dar voz a los mudos, de alguna forma. Y es cierto que muchos de los personajes que toma y que retoma no habían tenido su voz antes en el teatro. Bueno, obviamente en el teatro argentino sí ha habido obras con personajes lesbianas, gays y demás, pero no es lo más frecuente, no es lo más común, no es lo más... digamos,
también ahí ella tiene algo para decir nuevo, ¿no? Claro. Bueno, chicas, nos fuimos de horario. ¿No se Sí, cansaron? ¿de qué íbamos a salir antes? Salimos después. Sí, no, igual estamos bien en horario, vayan, y es Dije, de no, dejémoslo para más de adelante y me 6:30 reenganché. a 8:30. Este, Dije, no, así, dejémoslo porque es mucho, mucho, y me reenganché. Porque bueno, Te copaste. Estuvo bueno, bueno, está bien. mañana les vamos a mandar entonces las obras de Gambaro, el drive con las obras de Gambaro, Sí. vamos a ver la próxima, también los prólogos de esos autores que trabajamos hoy, y los cuadritos de Susana Tarantubies, para que ustedes los tengan ahí claros, y la cronología también. Si alguien quiere, bueno, repito la invitación, empezar a escribir o vislumbrar algo, no sé, un monólogo, un diálogo, inspirado en alguna obra, en un personaje, que lo pueden cambiar de lugar, lo pueden cambiar de época, o inspirado en un tema o algo del mundo gambariano, es buenísimo. Como no es un taller de dramaturgia, de escritura, no vamos a hacer devoluciones, entonces, pero lo pueden ir construyendo durante los encuentros, y después al final lo leemos. claro. Fantástico. Y después, bueno, todo Es lo una que quieran. apropiación, se apropian de Claro, apropiar, exactamente, es Qué un bueno. procedimiento de la escritura muy interesante. Y después todo lo que quieran preguntar, comentar, bueno, desde aquí también, o por mail, si algo no quedó claro, lo que sea, pueden decir, o si quieren más material sobre algo en particular, o les gustó un artículo de no sé qué, pues también estamos, es para compartir todo, así que también dependen los intereses, los gustos las necesidades de cada persona, ¿no? Así que ahí por el mail nos escriben y nosotros respondemos. Y le mandamos saludos a nuestros estudiantes asincrónicos. Exactamente, que hay de varios países, ¿no? Sí, que hay gente Los en que van otros a ver lugares. esta clase fuera de, que no pueden conectarse ahora y que lo Claro, están haciendo Fantástico. asíncrono. sí. Bueno, nos veremos el viernes que viene. Gracias. Nos vemos el Muchas viernes que viene, gracias. entonces, para abordar 6:30. las obras de los años 60, Gambaro en los 60. Gracias. Gracias a Chao. ustedes. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Adiós.